Desde diferentes prismas y con diversos profesionales y personas que están involucrados en este terreno tan apasionante. Hoy tengo el placer de presentarles a José Carlos Oliver de la Fuente. José Carlos es un miembro importante de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Él es guardia civil. Voy a quitar la palabra retirado porque los que somos policías, los que somos guardias y los que pertenecemos al universo de la seguridad pública jamás dejamos de serlo cuando nos retiramos. Por lo tanto, bueno, yo tengo que decir que está en la situación de retiro, pero en el fondo y en lo más hondo de su corazón siempre será guardia civil y además hace gala de ello. Además es el secretario de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, ejerce una labor fundamental dentro de la estructura de la sociedad. Él es el responsable de la programación y de la producción de todos los contenidos que vamos desarrollando tanto presencialmente como también online. Es el responsable de nuestra página web, el responsable de la edición de todas y cada uno de los contenidos que tienen algunas de nuestras redes sociales y de la revista QDC, Cuadernos de Criminología. Y es también el artífice de que la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses hoy sea un referente a nivel nacional, incluso internacional. Por ese motivo es especialmente importante pues, para nosotros el presentarle y un poco fusionar esa doble condición de guardia civil, de profesional de campo de la seguridad pública y también de un apasionado y de un profesional de reconocido prestigio en el ámbito de la criminología y las ciencias forenses. Él es criminalista, él ha participado en infinidad de foros también divulgativos y científicos en el ámbito de la criminología. Y esta tarde nos trae un tema apasionante que es pues, esa dualidad del mundo de la delincuencia, el universo de la criminalidad, en dos focos. Vamos a poner el foco en el ámbito urbano y también el foco en el ámbito rural para ver cuáles son las realidades, cómo se afrontan, cuáles son los retos y las principales amenazas. Así que, sin más, le cedo la palabra a José Carlos y estoy seguro que van a disfrutar muchísimo con él. Pues no hay nada como ser presentado por un amigo y además es que, claro, agarras y ves el foro de personas que hay aquí ahora mismo presentes y dices, estamos entre amigos. Me voy a poner de pie más que otra cosa para estar sentado, yo soy una persona más de moverme y prefiero estar de pie. En segundo lugar, decirles que se ha publicitado, al parecer, la charla del inspector jefe, don Victorino Panizo, sobre delitos por Internet. Si alguno venía a verla, lo siento mucho, ha tenido que salir del país por un tema personal y le toca al primero que tenía en la mano para coger y dar esta pequeña charla, ¿vale? En principio, mi intención es mostrarles simplemente cómo es un público generalista, un público que bueno, pues muchos de ustedes no pertenecen al ámbito de la seguridad, era dar unas dos perspectivas de los delitos cometidos en el ámbito rural o en el ámbito urbano. En principio, a ver si... Vale. En principio todos sabemos que el ámbito urbano está controlado o la seguridad que hay en ese ámbito la desarrolla Policía Nacional y el ámbito rural lo desarrolla Guardia Civil. Hay que tener en cuenta una cosa, aquí vamos a hablar mucho de estadísticas de ambos delitos. Las estadísticas duran exactamente 2 legislaturas. En la primera es amoldarnos a lo que dice la legislación en ese momento y en la segunda intentamos retorcer la estadística para que se acondicione a lo que nosotros queremos como legislador, ¿vale? Si, de hecho, las estadísticas son siempre susceptibles de llevar al terreno que queramos y si me queda tiempo al final, porque ya me han dicho de que hay partido de fútbol, si alguno quiere le cojo y le puedo explicar algún caso concreto, porque yo ya como jubilado me he quedado para las banderas del abuelo. Entonces, al finalizar, si alguno tiene interés y tenemos tiempo, se lo puedo explicar, ¿vale? En principio, hay que tener en cuenta cuál es el terreno. Este es un mapa aproximado de las zonas en azul que hay o que llevaría
Guardia Civil, y en rojo. Y no es exacto, porque por ejemplo en Valladolid sería el centro, esto sería Valladolid, ¿vale? Y aquí hay 4 poblaciones, en realidad son solo 2, con lo cual es un mapa solamente aproximado de el terreno que lleva Guardia Civil y el terreno que lleva Policía Nacional. Para más señas, en Castilla y León tiene 2.248 poblaciones y las 13 poblaciones marcadas en rojo tienen más habitantes que el resto de las 2.230 y las siguientes. O sea, son 13 poblaciones las que hay, que serían las 9 capitales de provincia, más Miranda de Ebro, Aranda, Ponferrada, Serrantes de Rabanel, ¿vale? Serían las poblaciones que tienen más habitantes que el resto de todo Castilla y León, ¿de acuerdo? Esas poblaciones normalmente son custodiadas por, como he dicho, Policía Nacional, y muchas veces lo que tenemos que hacer es bucear por las estadísticas para conseguir esos datos, porque muchas veces nos los dan, este año nos los dan de una forma que nos vale y al año que viene nos cogen y nos meten otros parámetros de manera de que no nos vale, ¿de acuerdo? En números, vamos a decir, redondos, el 70% de la población lo controla Policía Nacional, el 4,08% del territorio, porque estamos hablando no solamente del territorio tierra firme, estamos hablando también del agua que rodea lo que es el mar territorial del país, también está custodiado por Guardia Civil, perdón, y ese territorio, en ese mar territorial también se cometen delitos. Estamos hablando del 4,08% del territorio, ¿vale? Yo me voy a fijar en que las 368 unidades y 65.000 agentes. Lo de los 65.000 también es cierto de que es relativo, porque pues, hay varias fluctuaciones de un 5% de las plantillas que suelen faltar, hay veces que se sube hasta los 70 y hay veces que baja hasta los 62, ¿vale? Y el tiempo de respuesta sí que quiero que lo anoten para después, porque luego después se lo voy a preguntar, ¿vale? Estamos hablando entre 3 y 4 minutos, mientras que en Guardia Civil estamos hablando del 30% de la población en general, estamos hablando de un 70-30. El 95,92% del territorio, lo que es lo contrario a la media, ¿de acuerdo? Tenemos más unidades, aunque siempre en Guardia Civil siempre hemos dicho de coger y de intentar por todos los medios. Tenemos un despliegue todavía que es del año de la fundación prácticamente, y lo que queríamos era, ahora mismo por ejemplo en Valladolid hay 24 cuarteles de la Guardia Civil, reducirlo pues, prácticamente a un tercio, pero tener lo que nosotros llamamos un potencial de servicio que nos permita pues, que no haya 4 guardias civiles, un sargento y un cabo en Boecillo, por ejemplo, y que haya 200, 300 personas que puedan coger y que podamos trabajar. Pero hasta ahora tenemos esos 74.000 agentes y las 2.268 unidades en el territorio nacional. Anteriormente ya nos hubiera puesto que hay 3 o 4 minutos de tiempo de respuesta en Policía Nacional, aquí vamos a vivirnos hasta 20. Si sucede un delito, vamos a poner que yo estoy en Villa Vaquerín y sucede un delito en Renedo, por muy deprisa que yo quiera, a tumba abierta, a 150 por hora, tardo 32 minutos. O sea, me pillan una punta del territorio, de mi demarcación territorial, y tengo que ir hasta la otra punta, voy a tardar esos 32 minutos. Con lo cual, bueno, pues, el tiempo medio supera bastante el otro. Pero también es cierto de que en muchos casos los delitos cometidos en el terreno rural nos llevan mucho más tiempo. O sea, hay delitos que son igual de tiempo en el terreno rural o el terreno urbano, pero hay otros delitos que sí que llevan más tiempo para conseguir un producto grande, vamos a decirlo así, ¿vale? Hemos dicho antes de que habría un 70% de población en el ámbito urbano y un 30% de población en el ámbito rural. Hay que tener en cuenta una cosa muy sencilla, y es que, en primer lugar, la gente joven por debajo de los 18 años no la vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque son menores. En principio, esos menores van por otro camino, vamos a decirlo así, la delincuencia es delincuencia de menores, se trata de forma diferente, e incluso las estadísticas de delincuencia de menores, ya digo que van por otro camino completamente diferente. En segundo lugar,
Como ustedes van viendo, si empezamos desde los 18 años, van subiendo los delitos hasta los 50 y a partir de los 51 para adelante disminuye el número de delitos cometidos por población de esa edad. Hay que tener en cuenta que la población en el terreno rural ahora mismo es mucho mayor. Hay partes de la población por debajo de los 40 años en terreno rural en donde no existen muchas poblaciones, con lo cual lo que vamos a decir es que lo que nos pasa es que, pues por ejemplo, en Castilla y León, ¿vale? De las 2.248 poblaciones que les he dicho antes, hay en 2011 con menos de 1.000 habitantes, ¿de acuerdo? Y en esas poblaciones la edad media, estamos hablando de 63 años. Con lo cual estaríamos ya por debajo de esos 51 a 60 años, esa población ya no comete delitos o comete delitos en menor medida, vamos a decirlo, la estadística la tenemos ahí. Con lo cual estamos hablando de que la población que comete delitos en terreno rural puede suponer el 80% y el 20% la población que comete delitos en el terreno, el 80% en el terreno urbano y el 20% en el terreno rural. ¿De acuerdo? Una de las estadísticas más, digamos que más o mejor se llevan por parte de los ministerios es la estadística de casos de violencia de género. En este caso estamos hablando de un 61% y un 38%. En este caso se cometen, si hablamos del 80-20, que es lo que voy a decirles que se fijen ustedes, más o menos el 80% de la población que comete delitos en el terreno urbano y el 20% en el terreno rural, si nos vamos y vamos a llevar durante toda la presentación esas dos cantidades, el 80-20, estamos hablando de que el 61% de los delitos se cometen en terreno urbano y el 38,2% se cometen en el terreno rural. Posiblemente la estadística más fiable de todas, porque sí que es cierto de que desde que en el año 2004 se publica la Ley de Violencia de Género, esa estadística precisamente es la que menos ha variado de todas, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto de que hay más delitos de violencia de género en el terreno rural que en el terreno urbano. Y esta tónica va a ser en casi todos los delitos bastante consecutiva, o sea, la vamos a llegar a ver en todos los delitos, ¿vale? Estamos hablando de 506 víctimas, ¿de acuerdo? Y lo que sí que vamos... una cosa, la primera curiosidad que vamos a sentir, o vamos a notar, es que de esas 376.506 víctimas hay más casos que víctimas, ¿de acuerdo? Es una de las primeras cosas que además se puede ver en el mismo cuadro que acabo de les enseñar. La diferencia de esas 27.563, ¿qué quiere decir eso? Que hay más casos que víctimas, que hay víctimas que repiten, víctimas mujeres que repiten. ¿Por qué? Pues es algo que criminológicamente se estudia y hay teorías que dicen que hay algunas mujeres que sufren violencia y que variablemente buscan un tipo de persona para que sea su compañero sentimental que les vuelve a pegar. Y hay gente, y esas 27.000 repiten, o sea, son víctimas que van repitiendo con otros agresores. Es una cantidad mínima con respecto al resto, porque son en total 400.000 víctimas, 404.000 víctimas, pero de esos 4.000 casos, pero las 376.000 víctimas, esas 26.000 han repetido. Luego después también es cierto, en violencia de género, y esto forma parte de un estudio que se hizo, que es la presentación, como he dicho, me ha tocado suplir al inspector Panizo. Esta presentación estaba hecha para universitarios. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cuándo suceden los casos de violencia de género? Bueno, pues suceden ¿cuándo? Pues los fines de semana festivos. Claro, o sea, es por lo que está puesto abajo. ¿Por qué? Porque hoy en día trabajan los dos, o por lo menos uno de ellos fuera de casa, y cuando llegan a estar juntos, que es cuando el hombre agrede a la mujer, estamos hablando de violencia de género, son los fines de semana o los festivos. Bueno, pues es el día que los juzgados de violencia de género cierran. Es como curiosidad, ¿eh? O
sea, los juzgados especializados en violencia de género cierran los fines de semana, se queda el juzgado de guardia. Bueno, pues son los días que más, es algo que debería de, digamos, analizar el Ministerio de Justicia, ya que precisamente si son los días que hay delitos contra la violencia de género, esos días serían los días que más tendría que haber un refuerzo incluso de jueces y no precisamente cerrar el juzgado de violencia. En segundo lugar, estamos hablando de número de denuncias de drogas. Son la segunda cuestión que hay en todos los informes del Ministerio del Interior, y estamos hablando de denuncias administrativas, no estamos hablando de delitos. Las denuncias administrativas son aquellas que cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad encuentra a alguien portando droga en los bolsillos, en el coche. Eso no se puede, según la Ley de Seguridad Ciudadana, no se puede portar en vía pública y es denuncia. Es una denuncia administrativa, va de 250 hacia arriba, dependiendo de la cantidad de veces que haya la reiteración de esa infracción, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que casi el 60% es cannabis, ¿de acuerdo? El 30% lo tenemos en cocaína y luego después las otras son prácticamente residuales, ¿de acuerdo? En principio estamos hablando de que el 60% justos y el 40% lo hace Policía Nacional en terreno urbano y el 40% en terreno rural. Estamos hablando de lo que estábamos diciendo antes. Antes era el 80% de la población comete el 40% de las infracciones y al mismo tiempo el 60% de la población es cometido por el 80% de la población. De las infracciones es cometido por el 80% de la población. En primer lugar, la droga que más se incauta es marihuana y se incauta más, mucha más, y luego después ahora en los delitos también lo vamos a ver. Se incauta mucho más marihuana en terreno rural. ¿Por qué? Porque tenemos campo. Porque tenemos campo. En el terreno rural hay campo para plantar marihuana y para plantar lo que nos dé la gana. Se planta en mitad un maizal y cuando vienen verde lo tenemos que ver con el helicóptero. ¿Vale? Detenciones, estamos hablando del total de detenciones incluso, y estamos hablando de un casi, o sea, hay muy poca diferencia. Hay muy poca diferencia. Se detienen más, muchísimo más, casi el doble de la población que delinque, vamos a decirlo legalmente, es el 44% de las detenciones y sin embargo el 20% de la población sería la que delinque eso, o sea, delinquen el doble la población rural que la población urbana. ¿Por qué motivo? Porque estamos hablando de que casi todas las incautaciones son por un número de droga. ¿Vale? Por aquí lo tenemos por droga. Y estamos hablando de que en canábicos casi se iguala. O sea, el cannabis, que es el hachís, la marihuana, casi se iguala las incautaciones de Policía Nacional por parte de la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues por lo que les he dicho ahora, porque en el terreno rural cualquiera puede tener en un jardín, en una tierra, puede plantar marihuana, por lo tanto tenemos ese tipo de droga, se dispara en el consumo y en el porque eran las denuncias, y en el cultivo, que es lo mismo, que también se dispara. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos la facilidad de tener esa droga. Sin embargo, en cocaína lo que hacemos es que triplica a la Policía Nacional, triplica a la Guardia Civil a la hora de coger y de incautar ese material, que estamos hablando de que esto ya es para tráfico, no es ni siquiera para consumo. Luego, la anterior diapositiva eran denuncias, esto ya son detenciones y es específico de tráfico de drogas, ¿de acuerdo? Ahora, estamos hablando de que los delitos, estamos hablando de un 60-30, un 60-40, perdón, un 65-35. En delitos contra la fuerza de inmuebles, contra las personas. ¿Por qué tengo puestas en rojo esas dos cifras? Las dos cifras de abajo. Seguridad del tráfico y medio ambiente. ¿Nadie me lo puede decir? Porque su competencia solo de Guardia Civil.
A ver, dilo alto, que te oiga el mayor. Son competencia exclusiva de Guardia Civil. Por lo tanto, esas dos las quedo fuera. Que sí que denuncian, de hecho, hay 3.660 denuncias de tráfico efectuadas por Policía Nacional, porque son agentes de la autoridad y pueden denunciar cualquier tipo de delito que se encuentren en su servicio, pero es competencia normalmente de la Guardia Civil y, por lo tanto, como es su competencia, digamos, por motivo de hecho, pues prácticamente las he cogido y las he desechado. Pero en delitos contra el patrimonio, en delitos contra las personas, estamos hablando de entre un 30 y un 40%, con lo cual están todavía duplicando los delitos que se cometen respecto al número de personas en el ámbito rural y en el ámbito urbano. ¿De acuerdo? Lo mismo nos pasa aquí, porque al fin y al cabo esta es la contraprestación de la otra. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que para la muestra, en delitos contra el tráfico, Policía Nacional había hecho 3.000 delitos contra la seguridad del tráfico. Delitos, no estamos hablando de denuncias, Y Guardia Civil ha hecho casi 16.000. ¿De acuerdo? A ver, ahora ya pasamos a lo que son los hechos delictivos y ahora ya empezamos, o sea, dejamos los números, que ahora en la burra hasta las ovejas. Y vamos a pasar a los hechos delictivos que se cometen en uno u otro lado, ¿vale? En principio tenemos los coches de lujo, se roban normalmente para llevar al extranjero o para piezas. ¿Dónde se roban? Pues vamos a ver, se roban mucho más en lo que es el cinturón de las capitales o el cinturón de las mismas, porque las urbanizaciones de lujo se han sacado fuera de la propia capital. Estos coches suelen ser de gente que tiene dinero. Y estos coches se roban mucho, sobre todo en el cinturón de las grandes ciudades. El cinturón de las grandes ciudades, pese a estar por proximidad cerca de Policía Nacional, normalmente suelen estar en demarcación de Guardia Civil, ¿vale? Y estos son los coches que, bueno, Mercedes, BMWs de alta gama, son los coches que más, Audi, son los coches que más se roban actualmente, y ya digo, son para exportación y llevárselo al extranjero. Le quitan el GPS, se lo montan en un camión y Algeciras, y por Algeciras o donde sea, salen del país, o bien sea para África, para el norte de África, o bien sea para Europa del Este. ¿De acuerdo? El coche más robado de toda la historia del mundo mundial es el Opel Kadett. O sea, tú le decías, ahorita es Samu y sabría. Es el coche más robado de la historia de la historia de España. Ahora mismo el Ford Escort también es uno de el segundo que más se roba, y ahora mismo son el Seat León y el Seat Ibiza los coches que más se roban. Lo digo que tengo un León, un Ibiza, que le pongo un candado, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando ahora ya de hechos delictivos. Delitos que se cometen ahora mismo, el anterior se comete sobre todo, ya digo, cerca de las ciudades, pero en zona rural. Este delito se comete, es el robo de joyerías, robo de joyerías de alto standing, se cometen en las ciudades. A ver, yo pongo en Serón de Nájima, tiene 150 y tantos, o tenía. Pongo una joyería de alto standing, no vendo nada. Entonces están en donde están, en las zonas de las ciudades, y es uno de los delitos que más productos se saca, vamos a decirlo así, ¿vale? Aunque puedo decirles que hay delitos con tanto o menos, como por ejemplo puede ser lo mismo le pasa a este tipo de delitos, que son los delitos pues con un teléfono que vale 1.000 euros, 1.200 euros, aunque lo venda por la mitad o la cuarta parte, me da igual. Pero claro, o sea, ya digo que esto en Quintanilla de Onésimo, pues malo, no voy a tener un producto, una clientela suficiente. Entonces son delitos que se cometen normalmente en el ámbito urbano, ¿de acuerdo? El robo de máquinas recreativas en bares es el ejemplo de hecho delictivo que se comete igual tanto en el terreno rural como en el terreno urbano. Lo único que necesitas es una máquina tragaperras. Todos los bares tienen máquinas tragaperras, y lo primero que se coge y se monta en un pueblo, o sea, no tienes nada, lo primero que se monta, ¿cuál es? El bar. Bueno, pues entonces ya tenemos un objeto o un elemento que es susceptible de ser robado, y por lo tanto pues es un delito que se comete indirectamente o fundamentalmente en un lado o en otro, ¿vale? Nos da igual hacerlo en un lado o en otro.
Normalmente sí que hace un rato, al principio de la presentación, he cogido y he dicho tiempo de reacción de Policía Nacional. ¿Quién se acuerda? 3-4 minutos. Tiempo de reacción en Guardia Civil. 10 a 20. Vale. Ahora vamos a ver un robo. ¿De acuerdo? No hace falta que lo cronometre. Simplemente es una película, no es una película, es un hecho real, es un robo que sucede. Antes de empezar, les voy a decir que en esta parte, ¿de acuerdo? Es donde va a empezar el robo. Lo van a ver como en la puerta se va a ver una serie de puntos brillantes que son los cristales rompiéndose. Desde el momento en el que se rompe el primero hasta el final del robo, cuando ya se han ido, ha pasado 1 minuto y medio. A ver, yo digo que lo disfruten, pero además es que, vamos a ver, es una cosa que normalmente no se ve. Y también es cierto de que les voy a decir, no son los tíos más limpios y más apañados del mundo mundial. ¿Vale? A ver si lo posible. Ahora ya pasa primero. ¿Lo habéis visto? Ya digo que ladrones de guante blanco no son. La máquina, Eso es una máquina abreviativa, sí, es la máquina que acabamos de ver. O sea, una máquina igual que lo que enseñan ahora. Y ahí es porque saltó la alarma, ¿no? ¿Perdón? Porque saltó la alarma. O sea, aunque salte la alarma, o sea, si yo tardo 4 minutos, si yo fuera si fuese de Policía Nacional, o 20, o 10, si fuese en demarcación de Guardia Civil, o por mucho que se haya saltado la alarma, los señores ya están fuera. Pero ese tiempo desde que alguien detecta y avisa. Desde que alguien detecta y avisa, si había una alarma, por ejemplo, pongamos por el caso de lo que dice la señora, había una alarma ahí y suena después del primer mazazo que has visto tú los cristales volando, ¿vale? Desde la izquierda. Pero Entonces, incluso si no la tiene, hasta que no lo detecta un vecino o alguien que pasa, pues igual se enteran de siguiente. sí, bueno. O sea, yo lo que les he querido mostrar es que por mucha rapidez que tenga la policía o la Guardia Civil, los robos tarda exactamente 1/3 parte de lo que tarda, en teoría, el tiempo más corto de Policía Nacional. Si estamos hablando de 4 minutos y 1 minuto y medio se han ido. Claro. O sea, esto es para que vean ustedes que el tema de los delitos, por mucha rapidez que nos podamos llevar, no podemos tener un policía en todos los lados, un guardia civil en todos los sitios. La rapidez con la que se comete un delito, en este caso de este tipo, imposibilita muchas veces el poder coger y pillarles infraganti. Hay que después hacer una investigación y ir detrás de ellos, porque claro, o sea, con la limpieza que han trabajado esta gente, alguna huella va a encontrar después policía judicial. ¿Vale? ¿Qué cantidad tiene una máquina, si sabes? Las máquinas, a ver, de memoria, estoy hablando de que alguien me comentó en su momento de que hay máquinas que se abren y se vacían todas las noches y te lo ponen nada más incluso algún cartel, pero las máquinas que normalmente no son suyas, pues pueden tener 400, 500 euros. Y por 500 euros ya solamente el cristal de la puerta que te han reventado ya te lo vale. Que por 500 euros, ¿qué daños te hacen? Es así. Otro de los robos que se cometen, sobre todo en viviendas no ocupadas, estamos hablando en viviendas en terreno rural o en las viviendas que se llaman ahora mismo ciudades dormitorio, el matrimonio que se va a los dos a trabajar a su puesto de trabajo en la capital y viven en donde sea y dejan la casa sola. Bueno, pues estamos hablando de 92.435 robos en demarcación de CNP
y 101.262 en marcación de Guardia Civil. O sea, el 53% de los robos se producen en zonas rurales. Estamos hablando de que en ese momento las viviendas están vacías y además es que son uno de los delitos que más impacto psicológico cometen entre las personas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos siempre que nuestra casa es nuestro castillo, nos protege, y cuando encontramos a alguien que ha violentado esa vivienda, nuestra vivienda, donde nos sentimos a gusto, ha habido, una vez que te han robado dentro de casa, existe tal inquietud de que vuelvan a volver a entrar, que ha habido gente que no ha vendido la casa. O sea, es uno de los hechos que, aunque te lleven poco valor, psicológicamente afecta muchísimo más a las personas. ¿Vale? Este es un tipo de sustracción que sucedía mucho antes, hasta mediados de los años 90. Ahora mismo ya hay muy poco. ¿Por qué? Porque las sustracciones que estas se producían, sobre todo en terreno rural, que la típica ermita que solamente se abre el día de la romería, que tenía allí una virgen del siglo XVII y que se roban incluso hasta por encargo. Esta foto está sacada de una incautación, de una recuperación de material religioso, y que incluso ya digo que muchas de ellos se robaban por encargo y se llevaban las piezas al extranjero. ¿De acuerdo? Este tipo de robos hoy en día se ha reducido hasta límites insospechados, prácticamente es cero, por la sencilla razón de que hoy en día no hay ninguna ermita que contenga nada. Han llevado todas las cosas de valor, se las han llevado a los museos diocesanos de las cabeceras de comarca, y están allí, y solamente se lleva a la Virgen el día de antes para coger y al día siguiente hacer la romería y luego después volver otra vez a llevársela. Pero hasta los mediados de los años 90 este tipo de robos sucedía, y además aquí en Castilla y León, con la cantidad de ermitas que tenemos y con el patrimonio cultural y religioso que tenemos, era una cosa que estaba a la orden del día. ¿Vale? Una de las cosas que se roba también específicamente en terreno rural, porque en terreno rural están las gasolineras, permiten una entrada, un robo rápido y una salida rápida. Cuando se quieren dar cuenta, pues como hemos visto antes en el anterior robo, todavía es mucho peor, han salido por la carretera y no hay manera de pillarles. Es uno de los, digamos, delitos que más cuesta después conseguir averiguar el paradero de los autores, ¿de acuerdo? ¿Quién no ha visto? Bueno, estas dos fotos, la de abajo, se recuperaron aquí en Valladolid, en un pueblo cercano, cerca de 40 toneladas de cobre. Y la foto de arriba, lo he puesto la foto esta además porque ve que es la cantidad de carga que tiene, porque está el amortiguador casi reventado del peso que tiene. Le han quitado todos los asientos, no, este no. Vale, a ver, yo he visto otro que tenía los asientos quitados. Y tiene cortado. Y ¿por qué es por lo que se roba el cobre? El cobre se roba porque China está comprando todo el cobre que se produce a nivel mundial. ¿De acuerdo? Eso para empezar. Se paga a entre 3 y 4 euros el kilo. Hay que llevarlo desnudo, hay dos maneras de hacerlo. La primera es con un cúter, voy rajando y voy sacando el cobre, la manera más costosa, vamos a decirlo así, y la segunda es preparar una pira. O sea, pongo un fuego, me pongo todo el cobre, todos los cables de cobre, le echo fuego y lo quema, se quema todo, la goma que recubre el cobre, con lo cual ya puedo llevarlo hecho. ¿De acuerdo? Ya digo que el manojo de abajo eran 40 toneladas. Yo creo que todavía el ayuntamiento las tiene allí metidas por orden judicial en la guardada. Y es uno de los robos que más productivos sale por la rapidez también incluso de poder coger y hacerlo. En algún sitio, en algún polígono, se ha llegado a hacer se agarra la arqueta donde están los cables, se saca una lazada, se pone encima de agarrada a la bola de una furgoneta, arrancan la furgoneta y sacan 500, 600 metros de cable, con lo cual además no es el cable que tengan que hayan robado, sino además que como rompen las guías tienen que hacer obra pública, levantar toda la calle y volver otra vez a meter
el tubo ese rojo que contiene los cables con las guías para volver otra vez a meterlo. O sea, el apaño el daño que hacen es muy superior siempre al precio, por mucho que sea el valor del cobre, al precio del cobre, ¿vale?, que van a obtener. Vivimos en un país muy diverso. En cada país, en cada temporada se roba una cosa. Por ejemplo, estamos en el mes de enero en la zona de Minares, a Piñas. Si nos vamos un poco antes a la zona de Renedo, por ejemplo, pues entonces nos robamos los ajos. Si nos vamos a la zona de Valencia, pues le cogemos y le robamos las naranjas. O sea, en España es un país tan rico que se roba todo. O sea, siempre hay un elemento al cual robar. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. O sea, tanto en terreno rural como en terreno urbano, ¿vale? Pero en este caso, nosotros tenemos una riqueza tal que en cualquier sitio, en cualquier época, siempre hay algo para robar. ¿De acuerdo? Es lo que quería poner precisamente. Lo único que necesita siempre es una salida a ese producto. Por ejemplo, luego después ahora se lo cogeré y se lo diré. Por ejemplo, aquí en este caso, esto es azafrán, ¿vale? Y en azafrán, lo que contiene el valor es los pétalos de las flores del azafrán. Pero es que si me tengo que robar las flores no hace mucho trabajo. Bueno, pues nada, yo voy plantando y así cuando estuvimos haciendo este tema, me lo decía gente que es de Ciudad Real, gente de la zona donde se planta azafrán, y el agricultor llega y por la mañana se pone a plantar los bulbos del azafrán, que son esos que tienen abajo. Y va plantando un bulbo, otro bulbo, otro bulbo, y cuando llega la noche, llega el ladrón, que tarda bastante, es a lo que voy, que muchas veces se tarda bastante en coger y agarrar 200, 500 kilos de piñas, 200 kilos de ajo, o agarrar todos los bulbos de una plantación y irlos levantando y llevándomelos, porque me parece que ahora mismo estaba en 14, 15 euros cada bulbo. Entonces lo que me roban son los bulbos, no es la flor de la azafrán. También con las naranjas, luego después lo digo. En Andalucía se roba, y fíjense también otra vez cómo está la rueda del coche que está reventada. Pues en Andalucía se roba el aceite o las aceitunas o el aceite, que luego después lo vemos, porque el robar el aceite hoy en día es algo que realmente sí que tenemos un producto, ¿vale? Estamos hablando igual a 10 euros casi el litro de aceite. ¿De acuerdo? O las piñas en Valladolid, ¿vale? Estamos hablando de que esta zona de piñas, hoy en día te cogen las bandas que dedicadas al robo de piñas aquí en Valladolid, te juntan 9 en un pinar, otros 9 en otro, otros 9 en otro, y cada una de esas cuadrillas tira al suelo y las amontona pues 200 kilos de piña. Las piñas de los pinares son propiedad del pueblo y el alcalde o la corporación municipal suele coger y suele alquilar el resultado de esas piñas para que empresas como por ejemplo pues las compren, y bien sea para leña, para estufa de piñón, o bien sea para después comercializar el piñón. Pero o sea, aunque son de titularidad municipal, aunque está ahí el pinar tiene un dueño. Y el pinar y el dueño, que en este caso puede ser muchas veces el ayuntamiento, entrega la concesión a una empresa. Entonces, el coger y el que yo llegue y a un pinar le lleve 200 kilos de piña y al pinar de al lado le quite otros 200, pues si tengo media docena de cuadrillas, en un día me he pillado lo mismo 2.500 kilos de piña. La piña, por lo general, ahora mismo estaba a la mitad, la robada, que era legal, vamos a decirlo así. O sea, yo voy con mi certificado a venderla y se paga a 1 euro o a 1,5 €, y a 75 céntimos es lo que se paga la piña robada, ¿vale? Más o menos, por coger y que se hagan ustedes una idea. Si tengo 2 plantaciones de naranjas, le pasa lo mismo que al azafrán. Tengo 2 plantaciones de naranjas. La primera es naranja de mesa, la segunda es naranja de zumo. ¿Cuál robo? ¿La de? Mesa. ¿Quién cree que es la de mesa?
Vale. La de zumo es muy cara Pues también. vamos a ver, la de mesa no se roba porque tiene una trazabilidad. Yo tengo que coger y venderla, yo tengo que poner esta naranja procede de Bollullos del Condado. Como tiene esa trazabilidad, ya no la voy a robar. Pero la naranja de zumo que va a entrar a exprimir, esa es la que se roba. Es la que se roba, ¿por qué? Porque no existe esa trazabilidad. Claro. O sea, necesitan tener después una salida del producto. Y la naranja de mesa no tiene salida. ¿Es más cara? Posiblemente. Pero también es cierto que la naranja de mesa tiene que escribir en su caja diciendo de dónde viene, y la otra la meto a la Turnix y que vengan a mañana a preguntar. Y las personas que compran ese producto robado lo saben, porque ya no llevan el certificado de trazabilidad también, la que compran para precisamente hacer esos zumos. El aceite de oliva, últimamente lo que hacían era entraban en la almazara, ataban al vigilante, porque normalmente las almazaras suelen tener ya seguridad privada. Precisamente ¿por qué? Pues porque si yo esos dos camiones con 50.000 litros cada uno de aceite, estamos hablando de 1 millón de euros. Aunque lo vendan a la mitad. También es cierto, meter de la almazara el silo en lo que es y cargar 50.000 litros, meter la manguera y cargar los 50.000 litros, me va a llevar 3 horas. Y mientras tanto tengo al vigilante le tengo atado en la esquina. Por 3 horas mínimo, vamos. Luego después tenemos el tema de violencia de género, que como lo hemos visto antes, bueno, pues es un delito que ahora mismo es uno de los delitos que más detenidos conllevan. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un delito cometido, sabemos quién es la persona y por supuesto automáticamente se detiene. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que entre más del 40% de los detenidos ahora mismo en España son por violencia de género. ¿De acuerdo? Violencia de género, que estamos hablando de que, por mucho que siempre se dice que en España, que es un país que tiene muchos delitos sobre la violencia de género, entre los países de nuestro entorno, si hablamos de forma con propiedad y hablamos precisamente del porcentaje de delitos con respecto a los países de nuestro entorno, estamos hablando de que estamos aquí por debajo del 2,81. Para decirles en principio, aquí no figura, si no me equivoco, no figura Alemania, porque hasta el año 2015 no había hecho, nosotros tenemos la ley del año 2004, y hasta el año 2015 no tenían ningún tipo de estadística sobre este tipo de hechos. Siempre estamos hablando de 1.300 por millón, o sea, perdón, el 12%, pero estamos hablando de que países como por ejemplo pueda ser Finlandia, estamos hablando siempre de países de lo que es Finlandia, Noruega y Suecia, tienen, en principio eran países que no se cometían delitos, etcétera, prácticamente lo duplican. ¿De acuerdo? La puse ya, esta foto la he puesto prácticamente, bueno, pues casi con recochineo, porque la foto es muy curiosa. ¿Vale? Estamos hablando del tráfico de drogas. El tráfico de drogas es uno de los delitos que nosotros lo cogemos y sobre todo se hace en frontera. De hecho, ha habido una incautación ayer o hoy en Algeciras con cerca de 200 kilos de cocaína. Pero nosotros, digo, o sea, prácticamente casi todos los delitos de tráfico se incautan en frontera. Esto precisamente no es en España, esto es en la frontera de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero es que como esta persona, yo me he encontrado entrando en España, no hasta ese punto, vamos, pero también es cierto de que la mujer tendrá más de 80 años y va enfundada entera en droga. ¿Vale? O sea, le he puesto ya casi como una foto un poco simpática, no sé, para los que digamos estamos relacionados con la criminología es una foto simpática, para aquellos que no tienen esa relación, pues a lo mejor es algo diferente.
Y nosotros tenemos un delito ahora mismo en auge, que es el delito de asesinatos por bandas juveniles, bandas sobre todo de Hispanoamérica, o incluso formadas por personas que vienen del Magreb, de la zona del Magreb, ¿de acuerdo? Son bandas o asociación de personas no esencialmente jóvenes, porque sí que es cierto de que hay muchos jóvenes, pero no esencialmente jóvenes, y ahora mismo, por ejemplo, en Madrid sí que es cierto que están cometiendo bastantes más delitos, porque ya digo, o sea, en España es un país que, como decía el comisario Echevarría, se mata poco, mal y con sangre caliente, o sea, poco por la cantidad de delitos de asesinato que hay en España, porque estamos hablando de que en España se matan de 300 y 400 personas al año. De ellas estamos hablando de que casi una tercera parte, en torno a entre los 70, de los 50 y 90, depende de los años que lleva la ley de violencia de género, son por violencia de género, ¿de acuerdo? Pero son, ya digo que el comisario lo decía, lo explicaba muchísimo mejor que yo, y precisamente se mata poco por la cantidad de delitos, mal porque precisamente se les pilla con bastante frecuencia y bastante rápido, y luego después con sangre caliente, o sea, un 14 o 15 puñaladas. O sea, este precisamente es he puesto la foto del Puerto Blanco. Esto es cuando se detiene a uno de los hermanos izquierdo, ¿de acuerdo? Y explica muy bien cómo es precisamente los crímenes en España. O por lo menos lo que era tradicionalmente el crimen en España en la zona rural, que era precisamente eso, una desavenencia por unas lindes, al final acaba a tiros de escopeta entre dos familias. Entre dos familias no, entre una que se cargó a la otra, ¿vale? En principio, bueno, pues, no sé si yo creo que en 43 minutos lo he solventado. Espero que les haya gustado, y si quieren lo que les puedo coger y es explicar lo que les he dicho al principio. Las estadísticas que yo les he dicho y que les he aburrido soberanamente, aquí siempre en este país, ya digo, duran 2 legislaturas, y la manera de explicarlo es esa. Yo tengo un pueblo en la provincia de Soria con 0 delitos cometidos. Perfecto, ¿no? Pero es que el 100% de los delitos cometidos han sido esclarecidos. Bajo ese epígrafe, yo tengo 25 puestos en la provincia de Soria, y lo que puedo coger y puedo decirles es que ese 100 se suma al 23% del pueblo de al lado, el 35% del anterior, el 40% del anterior, se suman todos y se divide por 24. Me da una cantidad. Y en base a esa cantidad hay quien cobra un plus por objetivos, vamos a llamarlo así. ¿De acuerdo? Hasta ahí está entendido perfectamente, ¿no? Vale. Ese pueblo llegan las fiestas. Y resulta de que en una de las peñas del pueblo le roba, se supone, las botellas de licor de una peña a la otra. Un delito cometido. Un delito cometido que de momento no ha sido esclarecido. Hay 100 puntos de diferencia del anterior que les he dicho. A este hay 200 puntos porcentuales de diferencia. Si yo cojo y le digo ese 100% de los delitos no cometidos, o sea, de los delitos cometidos no han sido esclarecidos, es menos 100 más los 24 del otro, más los 30 y tantos del otro, con lo cual sumas y han bajado la estadística de toda la provincia, y por lo tanto, como ha bajado 200 puntos porcentuales, deja de cobrar la publicidad por objetivos el teniente coronel, el comandante segundo jefe, el capitán de la compañía, deja por cobrar todos por una caja de botellas de vino y un par de botellas de ginebra. Se moviliza un equipo de policía judicial. Como esto es así, claro, o sea,
Como esto es así, lo primero que cogemos y hacemos es que no. Es que ha sido un solo delito. Lo hace bien y luego intenta hacer las cosas lo mejor que puede. ¿Vale? Y muchísimas gracias por todo. ¿Preguntas? Me ha quedado claro, hay que cometer delitos para mejorar la estadística. Está bien la pregunta. Sí. Mejor en un pueblo, ¿no? Porque entonces se van a esmerar más. Que mejor en un pueblo, porque así vivir en un pueblo, porque si hay un delito se van a esmerar más, no les baja la productividad. Vamos a ver, la productividad baja en todos los sitios, eso también te lo digo. Pero vamos, ya digo, en todos los sitios se roba, en todos los sitios se delinque. El problema aquí no es, ni siquiera simplemente he intentado enseñarles que no todos los delitos se cometen en terreno rural, no todos los delitos se cometen en terreno urbano, y que además es que es cierto de que cada una de las situaciones no se roba lo mismo en Medina del Campo que en Valencia. Eso para empezar. Entonces, vamos a intentar por todos los medios el reducir ese número de delitos, pero no se puede trabajar lo mismo en un sitio que tenemos unas almazaras grandes, cuya robo en la almazara exige 3 horas, que un robo en Renedo, que tenemos ajos, y que el llegar con la fragoneta y montarle 200 kilos de ajos, porque además los ajos, si alguno no lo sabe, cuando se extraen de la tierra hay que dejarles oreándose mínimo 4 o 5 días, no sé, 3, 4 o 5 días, para que se sequen y pierdan la humedad, porque si no se pudre. Entonces, claro, se hace en ese momento cuando te llegan el furgoneta, te la plantan al lado del camino, se bajan 4, te cargan todos los ajos y te han quitado todos los ajos de todo el sembrado. Eso se tarda muchísimo menos que en lo otro. Entonces, hay que planificar el servicio y hay que hacer las cosas de forma... Había una primera parte de esta charla, que era la se daba normalmente a los universitarios, en la cual les decía precisamente que dependiendo del servicio y dependiendo de cuándo se cometan, vamos a necesitar poner más parejas. Pues, en las ciudades, por ejemplo, como por ejemplo Valladolid o Salamanca, pues puedo sacar una pareja el jueves, por ejemplo, por la capital, porque los estudiantes van a salir, se van a emborrachar y la van a liar. Pero yo ya no necesito esa pareja, por la sencilla razón de que no tengo los jueves universitarios. Por ejemplo. O sea, no todos los sitios tienen los mismos delitos, no todos los sitios tienen los delitos los mismos días, ni siquiera, porque, por ejemplo, ya digo, en esta presentación le he quitado esa parte, porque ya digo, he estado 45-50 minutos, pero los días que menos delitos se cometen es la noche del domingo al lunes. Las noches del lunes al martes, martes al miércoles, miércoles al jueves son delitos que se cometen contra la propiedad. Ya digo, la noche del jueves es la noche que solamente hay delitos contra las personas en ciudades de ambiente universitario, y luego después la noche es del viernes al sábado, sábado al domingo, hay más delitos contra las personas. Luego después tenemos el hecho de delitos, por ejemplo, hay una ley en criminología que la hizo el señor Quetelet, un francés estadístico del siglo XIX, que dice que los delitos contra las personas se cometen sobre todo en verano. El calor influye y se pegan de golpes. Hombre, vamos a ver, es que claro, o sea, si vienes aquí a Valladolid y tienes el día 16 de agosto, tienes fiestas con todo el mundo borracho el día 16 de agosto en todos los pueblos, pues va a haber más delitos contra las personas. Vale. Pero la ley dice eso, dice que en zonas, o sea, en tiempo de invierno, hay más delitos contra la propiedad. Y había, con las estadísticas en la mano, también es cierto. Y luego los delitos sexuales como se cometen en primavera. Entonces, con todo eso que le estoy diciendo, es con lo que luego después cada responsable de cada unidad policial es con la que tiene que tener. Si tengo una docena de guardias, pues lo mismo necesito sacar más parejas en domingo, más parejas en sábado y menos parejas el martes por la mañana. ¿Sabes lo que entiendo lo que digo, no? Más preguntas, por favor. ¿Por qué los delitos sexuales?
Vale, sí, es que ya estaba, pero ya me he empezado la señora ya. Nada, ¿y por qué los delitos sexuales tienen una mayor incidencia en primavera? Esa era una estadística que tenía ese señor hecha en base a los delitos que se cometían, también es cierto, a mitad del siglo XIX. Entonces nosotros lo que hicimos es comprobar que sí que es cierto, o si era cierto, que esos delitos se cometían en esa época del año. Hay un refrán que dice que en primavera la sangre altera. Bueno, pues si la sangre está alterada, pues de ahí venían esos delitos. Dígame la señora. Si un alcalde sabe que se ha cometido un delito y quién lo ha cometido, tiene la obligación de perseguirlo, ¿y qué pena tiene si no lo persigue? A ver, un alcalde, como cualquier autoridad pública, tiene obligación, la obligación de denunciar es por parte de toda persona, sea alcalde o no lo sea. ¿Vale? Con un delito tengo obligación, entre comillas, de... la única persona que se le obliga a denunciar un delito o a perseguir ese delito es al funcionario. Funcionario, no autoridad pública, que en el caso del alcalde es una autoridad pública. Nosotros, todo el mundo debe, incluido el alcalde, denunciar ese delito. El hecho de no perseguir el delito es que el alcalde lo tiene la misma obligación que cualquier ciudadano. No sé si me he explicado. O sea, el Código Penal, el único al que se le exige el perseguir el delito es al funcionario. Y de hecho la ley de enjuiciamiento criminal lo dice expresamente, ¿vale? Pero el alcalde es igual que cualquier otra persona del pueblo. Pero mientras desempeña el cargo, ¿no se le considera funcionario trabajando para el Estado? Es una autoridad local. Es una autoridad local y no se le puede, no se puede equiparar al funcionario. Como autoridad puede coger, lo suyo es coger y ponerlo en conocimiento de los funcionarios, en este caso la Guardia Civil, Policía Nacional, la Policía Local, pero la ley no le exige más que al resto de funcionarios. O sea, que al resto de población. Por esa regla de tres, todos los políticos que roban tendrían que autodenunciarse. A ver, yo lo que le digo es eso, o sea, el alcalde a la hora de presentar una denuncia no tiene más autoridad que el resto de habitantes de esa población. Más. Antes, los robos en el campo, como las piñas o los ajos, lo hacían los gitanos. ¿Ahora quiénes son? O sea, queríate la fama y échate a dormir, ¿vale? Queríate la fama y échate a dormir. Si me voy a la estadística, no hay estadística por etnias, ¿de acuerdo? Y de hecho, lo he dicho antes, las estadísticas del Ministerio del Interior duran exactamente 2 legislaturas, ¿vale? Y por etnias no lo hay. Por nacionalidades, sí que es cierto de que hay nacionalidades, pero las nacionalidades no son por delito específico. No sé si me he explicado. O sea, ponen a lo mejor, y es cierto de que lo ponen, ahí tenemos un porcentaje de presos de nacionalidades no españolas, vamos a decirlo así, o de nacionalidad española o de tal, pero no expresa qué tipo de delitos comete cada cual. No sé si le he respondido. Más. Antiguamente, la gente que venía del barrio, porque me lo contó la Guardia, el director de la Guardia Civil aquí de Madrid. La población de gente de Argelia era mucho más agresiva que la población de gente de Marruecos. No sé si eso ha cambiado. 37 años de servicio, he tenido españoles, he tenido algún extranjero. Argelinos no he tenido nunca. No sé por qué, a lo mismo no han coincidido, pero argelinos no he tenido nunca, con lo cual no tengo ningún problema con una persona que es de Argelia. Y además, y si voy un poco más para allá, también es cierto de que, bueno, pues en los últimos años sí que dice que hay un cambio en la población con un porcentaje, o sea, el Instituto Nacional de Estadística sí está diciendo de que hay más extranjeros, pero claro, o sea, yo ya voy quedándome atrás porque yo ya estoy retirado
Y yo prácticamente lo que he detenido sobre todo han sido españoles y gitanos realmente he detenido muy pocos y algún magrebí, pero magrebí de Marruecos pues han sido media docena. También es cierto, yo en total yo llegué a contabilizar que en toda mi carrera profesional he detenido más de 1000 personas. Ahora me dirá el señor que tengo ahí atrás que me pasa lo de pueblo. Pero yo les conté en de estados en los cuales había participado casi 1000 personas. Y prácticamente, ya digo, o sea, sí que es cierto de que en unos años para acá está cambiando la población y está cambiando, hay más personas extranjeras, pero yo no, ya digo, prácticamente no he tenido más que lo que te he dicho. Y los delitos de fraude, por ejemplo, ahora con Internet y estas cosas, ¿en qué punto de la estadística están? ¿Son mayoría? ¿Están detrás de la violencia de género? A ver, no. Delitos de violencia de género en Valladolid, provincia, ¿vale? Creo que estábamos en 1800-2000. Y además es que se sabe que son violencia de género, se conoce al autor, han sido esclarecidos, el autor ha sido detenido, ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque es un delito que se comete y se esclarece prácticamente de forma inmediata. Los delitos informáticos cometidos mediante Internet, la curva es prácticamente, o sea, no hay curva, es vertical. Es vertical, exponencial, y estábamos hablando de que sí que es cierto, de que yo una charla que di sobre precisamente delitos por Internet en un centro de mayores hace muchos meses. Estamos hablando de cerca de 80.000 delitos y subiendo. ¿Son muchos? Sí. También es cierto, yo siempre que hablamos de delitos por Internet daría solamente un par de consejos de los que me decía mi abuela. ¿Vale? Uno, nadie da duro o 4 pesetas. Ese sería el primero de los delitos. O sea, la primera cuenta a tener y no vayas diciendo...